Es un gusto saludarlos en esta ocasión desde Los Pinos, un lugar dedicado a la cultura. Fíjense que en el calendario cívico nacional hay 18 momentos, 18 días, en donde conmemoramos el nacimiento o el aniversario luctuoso de 18 personajes, 18 caballeros. ¿Y las mujeres? Por eso estamos aquí, mexicanas forjadoras de la patria. Acompáñenos. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. La historia ha sido escrita por hombres. Incluso en los libros de texto, en muchas etapas de estos libros, no había ni siquiera una mención a nuestras heroínas. Siempre a nuestros héroes que nos dieron patria. Pero ahora tenemos que repensar para reescribir la historia también con las mujeres que nos dieron matria. Porque tenemos que empezar a hablar de matria, tenemos que empezar a hablar también de sororidad y no únicamente de fraternidad. Tenemos que empezar a hablar un lenguaje diferente, incluyente, y tenemos que conmemorar a nuestras heroínas, aquellas mujeres que por muchos años, por siglos, fueron invisibilizadas en la labor tan importante que ellas realizaron para darnos este país nuestro, esta patria nuestra. Entonces tenemos que volver a escribir la historia. Por eso surge la exposición Mexicanas Forjadoras de la Patria. 19 retratos de mujeres que marcaron un antes y un después en la historia de México. Mujeres que abrieron brecha, que fueron las primeras pero no las últimas. Protagonistas, cada una en su tiempo, a su manera, dejaron huella profunda con su trabajo, con su lucha. Juana Inés de Asbaje Ramírez, Sor Juana. Religiosa, escritora, una de las primeras activistas del movimiento feminista. Su más célebre batalla fue defender el trabajo intelectual en el que reclamaba el derecho de la mujer a la educación y el conocimiento. Gertrudis Bocanegra Mendoza participó en la Guerra de Independencia, proporcionando información a los insurgentes sobre las fuerzas realistas. Apoyó con recursos militares y monetarios. Se mantuvo fiel a la causa, por lo que fue condenada a muerte por los delitos de sedición y conspiración contra el gobierno español. Josefa Ortiz Telles Girón, mejor conocida como la Corregidora de Querétaro, es una de las figuras emblemáticas de la independencia. Informó a los insurgentes que había sido descubierta la conspiración. Por su activismo, fue aprehendida, pero siempre se mantuvo firme en sus ideales a favor de la libertad. Se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario con personal de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y también de la Coordinación de la Memoria Histórica. Este equipo de trabajo desde el año pasado comenzó a reunirse y de ahí empezaron a surgir propuestas que se fueron trabajando, que se fueron fundamentando. Desde luego, pues el principal criterio es que hubieran sido mujeres importantes para la historia nacional. No porque todas ya hayan nacido con México como nación libre, soberana, independiente, porque la primera mujer que aparece es Sor Juana Inés de la Cruz. México no existía todavía, era la Nueva España, pero bueno, yo creo que las raíces de México se hunden en el pasado prehispánico y se fortalecen también con el periodo virreinal. Y desde luego, pues una mujer tan destacada, tan brillante, tan inteligente como Sor Juana, sin duda me parece que es una de las grandes literatas, no solamente en la historia de la literatura
mexicana, sino de la literatura en español en general y de la literatura universal. Leona Vicario, una de las primeras periodistas de México que apoyó la Guerra de Independencia. Fue informante de los insurgentes, financió con sus propios bienes la guerra, por lo que enfrentó numerosos riesgos. El Congreso de la Unión le concedió el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Su nombre está inscrito en letras de oro en el Muro de Honor en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ignacia Risch Mayén, una mujer poco conocida que participó en la Guerra de Reforma, así como en la Segunda Intervención Francesa del lado de los liberales. Dirigió gavillas de soldados y destacó su genio militar. Pese a todo, sufrió burlas por ser mujer, por lo que decide quitarse la vida. Margarita Maza Parada, representante de las liberales mexicanas, no solo fue esposa de Benito Juárez, sino también su consejera política, para hacer frente durante el periodo de la Reforma y las invasiones militares a México. Primera mujer en la historia de nuestro país en aparecer como colaboradora de un presidente. Se recuperaron mujeres de las 3 transformaciones del periodo de Independencia, Reforma y Revolución, pero también incorporamos a Sor Juana Inés de la Cruz, que conforma parte del periodo novohispano. Otro de los criterios es que se descentralizara y no solamente se hablara de mujeres de la Ciudad de México, por ejemplo, sino que se buscaran mujeres del occidente, del norte, del sureste, del Golfo, para que se tuvieran diferentes historias. Además de todo, buscamos que se ampliara esta perspectiva acerca de la contribución de las mujeres. Es por eso que en la exposición van a encontrar mujeres que tomaron las armas, mujeres que trabajaron desde la prensa, desde la pluma, maestras, mujeres también que son intelectuales que van a ser propagandistas. Estos son parte de los criterios, que su contribución, que su origen sean de distintos puntos geográficos y además desde distintas actividades, como para dar muestra de cuáles son todas estas trincheras desde donde las mujeres luchan a lo largo de la historia. Juana Catalina Romero defendió la causa liberal colaborando con Porfirio Díaz como espía de las tropas conservadoras. A la victoria liberal se dedicó al comercio y promovió el desarrollo económico de su región, el Istmo de Tehuantepec. Rita Cetina Gutiérrez, maestra, poeta promotora de la educación laica para niñas y jóvenes en el Yucatán del siglo XIX. Sentó las bases del feminismo, contribuyó al ingreso de las mujeres al mundo de las letras, que era del dominio masculino, gracias a la primera revista escrita por mujeres y para mujeres, La Siempre Viva. Laureana Wright González, periodista, escritora, precursora del feminismo en México. Creó la revista Violetas de la Náhuac, en la que pedían el voto para la mujer y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sus escritos sobre el papel de la mujer fueron revolucionarios en su época. Bueno, esta exposición de 19 forjadoras de la patria y de la matria, como se ha dicho aquí, es un reconocimiento, por un lado, a estas 19 mujeres que no habíamos visto en la historia de México, que no se habían recuperado en la historia de México, y también es una forma de mostrarle a las niñas, a los niños, que en la historia de México no solo hubieron héroes, sino habían heroínas, y que todos y todas forjamos la patria. Matilde Montoya Lafragua, tras numerosas negativas para ingresar a la universidad por ser mujer, fue la primera mexicana en alcanzar el grado académico de medicina. Obtuvo su doctorado en 1887, ejerciendo como partera obstetra y cirujana. Dolores Jiménez y Muro, poetisa, fundó el Club Femenil Antirreeleccionista, que apoyó la lucha democrática de Francisco I. Madero, así como los derechos e igualdad social de las mujeres. Durante la Revolución, se unió a los zapatistas, fungiendo como informante, espía y hasta contrabandista de armas. Sara Pérez Romero, esposa del presidente Francisco I. Madero, conocida como la primera dama de la Revolución. Lo acompañó hasta en prisión.
Fundó clubes antirreeleccionistas, apoyó la democracia, se distinguió por su labor altruista. ¿Por qué 19 mujeres? Veamos. El artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que la bandera se debe izar a toda asta cuando la nación celebra un acontecimiento de gran relevancia como el Día de la Constitución, el aniversario del nacimiento de Benito Juárez o la conmemoración de la Revolución Mexicana, por citar algunos. Se iza a media asta por aniversarios luctuosos o acontecimientos trágicos. Este honor solo se rinde a hombres, por eso la propuesta es impulsar una reforma para honrar de igual manera a las mujeres. En esta reforma a la ley de bandera y símbolos patrios, estamos proponiendo una reforma en el artículo 18 para que podamos también izar la bandera conmemorando a las heroínas de la patria. Solamente se izaba para los varones, para los hombres, para los héroes de nuestra patria, que muy merecidamente se izaba para ellos, para conmemorarlos. Pero hoy tenemos que también izar esa bandera para reconocer y remembrar y conmemorar a las heroínas que también nos dieron patria. Sin duda es una iniciativa de la mayor relevancia en virtud de la reforma que se pretende hacer al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo y la Bandera Nacional, de tal forma de que los próceres que normalmente se conmemoran con la asta a toda asta o a media asta, normalmente en la historia solamente habían sido hombres. A partir de esta reforma estamos incluyendo 19 mujeres que han sido claves en la historia y la construcción de nuestro país. Bueno, la iniciativa ya está presentada, se está platicando con senadoras, con diputadas, de tal forma de que a la brevedad pueda aprobarse. Carmen Cerdán la Triste, considerada una heroína de la Revolución Mexicana. Perteneció al Partido Nacional Antirreeleccionista. Participó en el primer enfrentamiento armado de la Revolución junto a su hermano Aquiles, que lideraba el alzamiento en Puebla. Se unió al constitucionalismo trabajando como enfermera. Juana Belén Gutiérrez Chávez, periodista que se convirtió en una pieza fundamental del Partido Liberal Mexicano. Colaboró en la lucha zapatista. Al terminar la revolución, su interés por la educación de indígenas y obreros la llevó a colaborar en la recién fundada Secretaría de Educación Pública. Elena Arismendi Mejía, periodista, enfermera, una de las primeras activistas del feminismo mexicano. Creadora y fundadora de la Cruz Blanca Neutral durante la Revolución Mexicana, institución que brindaba atención médica a los soldados. También creó organizaciones como las Mujeres de la Raza y la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Pero no hay ninguna fecha en el calendario donde se ice la bandera para una mujer. Está la Secretaría de Cultura, que nos dice con mucha claridad cómo la cultura, la pintura, la escultura son formas de enseñar, de hacer más vívida la historia. Estamos en el Instituto Nacional de las Mujeres, que estamos encargadas de promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, y obviamente en el estudio de la historia y en el reconocimiento es muy importante. Nosotros tenemos una demanda de las mujeres, de las niñas, de dónde estamos en la historia, dónde estamos en los medios de comunicación. Y así fue como nació renombrar el 11 niños a 11 niñas y niños, ¿no? Una iniciativa de reconocer que las niñas no se visibilizan si no las nombras. De la misma manera que las niñas nos dicen dónde estamos en la historia.
Elvia Carrillo Puerto se pronunció contra Porfirio Díaz y participó en los primeros congresos feministas en Yucatán, donde destacó su lucha a favor del voto femenino, el control de la natalidad y la educación mixta, laica e igualitaria entre los sexos. Fue candidata a una diputación federal que no se le concedió por ser mujer. Hermila Galindo Acosta es una periodista. Fundó junto con otras mujeres la revista La Mujer Moderna, propagandista y defensora de los derechos femeninos. Desafió las leyes electorales de la época en 1918 y se postuló a un puesto en el Congreso de la Unión, el cual ganó por mayoría de votos, pero la ley no le permitió tomar cargo. En 1952 sí logró convertirse en la primera mujer congresista federal de México. Para 1953, con el apoyo de ella y otros congresistas, se modificó el artículo 34 de la Constitución que dio paso al derecho al voto de las mujeres. Los retratos fueron elaborados por mujeres del colectivo Pintoras Mexicanas. En ese trabajo las pintoras pues tuvieron que hacer pues un gran esfuerzo de imaginarse a esta mujer, de interpretarla, porque bien, pues las mujeres del siglo XX tenemos retratos fotográficos, por ejemplo, de Elvia Carrillo Puerto, de Amalia Castillo, pero bueno, en el caso de Josefa, de Gertrudis, de Leona, pues son las reconstrucciones que se han hecho acerca pues de cómo te imaginas que es esta mujer, de cómo te imaginas este personaje. Nos presentaron el proyecto como iniciativa de 19 mujeres. A mí en lo personal me tocó Elvia Carrillo Puerto, que para mí la adoro, pues porque fue una mujer que se adelantó a su tiempo, que no me imagino que siendo de izquierda y siendo mujer, hubiera pues luchado y hasta llegar al reconocimiento del voto. Fue la primera mujer que hizo una asociación feminista de mujeres campesinas, porque querían el mismo derecho para que tuvieran la tierra. Refugio Cuca García Martínez apoyó al movimiento antirreeleccionista. Se afilió al Partido Comunista en 1919, donde promovió la participación de las mujeres en la vida pública y el reconocimiento de su derecho a votar y ser votadas. Fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, sin embargo, murió en la miseria, olvidada, sin ninguna clase de reconocimiento. Amalia González Caballero, maestra normalista y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, ensayista y dramaturga, una de las primeras mujeres mexicanas con participación política. Fue la primera mujer embajadora de México en varios países como Suiza y Austria. Luchadora por el derecho de la mujer a votar y ser votada, derecho que se concretó en 1953. A mí me tocó Laureana Wright, que fue una de las primeras feministas mexicanas y fue la primera periodista, una de las primeras periodistas en México. Fue una pasión y conocer a todas estas mujeres que la historia las tenía olvidadas. Visibilizar su trabajo creo que fue muy interesante para el colectivo. Realmente fue una gran experiencia. Evidentemente, pues cualquier cantidad de obstáculos, como tú sabes, siempre que hemos tenido, pero la verdad pues no hay que dejar la lucha. A mí me tocó hacer el legado de Leona Vicario, que es una mujer que luchó por la independencia. Imagínate, en esa época, luchó como una leona, como su nombre, pues es inspirador para todas las que estamos en este momento, ¿no? Y para no dejar la guardia nunca. A mí me tocó con mucho gusto el retrato de Margarita Maza de Juárez, que ya adentrándome en el personaje, pues es fabuloso, porque no sé si es por omisión o adrede, como que no se ha mostrado mucho a Margarita como era, no nada más es la esposa, y creo que muchas mujeres estamos ahí, somos madres, somos trabajadoras, somos capaces, y no solo somos adornos. Me encanta haber podido participar en esta exposición porque estamos haciendo que revivan estas mujeres del olvido. Mexicanas Forjadoras de la Patria es una oportunidad para reescribir la historia y redoblar esfuerzos en la lucha contra la desigualdad de género.
Bueno, de la escuela se me quedó algo muy grabado porque yo generalmente hago pintura pues no de protesta, pero referente a las causas sociales. Y entonces cuando estaba en tercero de la carrera de pintura, me dice el profesor, no importa tus cuadros que hagas, finalmente todas las mujeres por su condición se vuelven surrealistas. Y entonces, pues sí, eso sí me dolió. Claro, sí, a mí también me pasó que en una ocasión tomando clases, recuerdo que el maestro pasaba a revisar nuestros trabajos y a lo de mis compañeros les decía, perfecto, qué bueno, vas muy bien. Y pasó conmigo y me dice, ay, no importa, tú haz como que pintas. Y eso fue así de, oye, ¿en verdad me está diciendo eso? Si yo veía mi trabajo y decía, es que igual y está mejor al del compañero, y decía, no importa. Pero lo mismo, ustedes como condición, como mujer, tú es como que pintas. Y eso sí fue muy frustrante. Sí, a mí una vez también en un trabajo, inocentemente como que hice una encuesta para ver cuánto ganaban los hombres y evidentemente yo estaba abajo. Entonces fui a pedir un incremento de sueldo y la persona me respondió que yo para qué quería si era mujer y muy probablemente me iban a mantener. Entonces, ¿qué así? Y además estás en una edad que ni siquiera sabes cómo dices, no sabes qué decir, cómo defenderte, ¿no? Las mujeres siguen trabajando más y ganando menos. Tienen menos opciones de desarrollo y sufren múltiples formas de violencia. Basta mirar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que va de 22 a 33%. En este sistema patriarcal, la mujer es cosa, es objeto de posesión y de propiedad. Revertir el estereotipo, revertir los roles asignados desde la infancia, compartir tareas, hablar de igualdad, hablar de los derechos de las mujeres, era casi impensable hace apenas unas décadas. Pero hoy tenemos otro lenguaje. Tenemos un lenguaje incluyente, pero ¿qué hacer? Educar, reeducar, sobre todo a las niñas y a los niños, a las nuevas generaciones, en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de derechos, en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y eso lo vamos a lograr en generaciones futuras. Bueno, yo realmente he tenido, se me han presentado circunstancias de discriminación desde chica. O sea, cuando yo me di cuenta, iba en sexto de primaria, en que las mujeres no tenían derecho antes ni a votar, ni a estudiar, ni nada. Y yo iba en sexto de primaria cuando me entero de eso y digo, chispas, soy mujer. Entonces, ¿qué derechos voy a tener? Desde allí como que se me despertó esa rebeldía de por qué, si yo soy igual que mis hermanos, jugamos a lo mismo con mis primos y todo, y a partir de allí, pues sí he sufrido cosas, pero pongo más atención a lo que yo puedo hacer y sí, me meto en problemas, ¿verdad? Pero sí. Por eso estamos aquí. Sí, exacto. Muy bien. Yo creo que desde chica, ¿no? Cuando tus padres te dicen, pero ¿por qué quieres pintar? Búscate un trabajo, ¿qué tal si el marido te deja? Esa es una. O luego cuando trabajas y ves que te acosan, ¿no? Y no solo es el acoso de que te busquen, porque no, el acoso laboral de tú tienes, ya acabaste, pues tienes más. Y sales más tarde y haces todo y le traes el café. Pero como ella, creo que eso nos hace decir, pues lo quiero porque me dijiste que no podía. Por eso lo quiero más. Yo siempre he dicho que la cuarta transformación será feminista o no será. Son unos nombres, son unos personajes, pero que representan a cientos de miles de mujeres que han estado, igual que son cientos de miles de hombres, haciendo historia. Por otro lado, en términos de la cuarta transformación, pues todo lo que estamos haciendo en términos de política pública, todos los compromisos que tenemos en la administración pública federal, trabajando con los estados y los municipios, de hacer avanzar la agenda de la igualdad, de responder a las demandas que nos hacen las mujeres, de querer vivir en paz y sin violencia, de tener una parte reconocida, bien pagada, oportunidades de emprendimiento, de empoderamiento económico y un sistema de cuidados para poder hacerlo. Así como las mujeres forjadoras de la patria, se forjó el primer gabinete paritario
el primer congreso que proviene de un movimiento que él encabeza, paritario. Y ahora tenemos la extraordinaria fortuna de tener servidoras públicas electas. Nunca una patria sin nosotras, nunca un desarrollo y una transformación que sea posible sin la fuerza de las mujeres y con la memoria de quienes forjaron esta historia. En esta exposición hemos visto a 19 mujeres, pero tú, tu mamá, tu hermana, tu hija. Por fortuna en México hay millones de mujeres que trabajan cada día con pasión, esfuerzo, convicción y con amor por un México más justo, por un México en donde en verdad se respeten nuestros derechos, por un México igualitario. Es un trabajo en equipo. Hagamos que suceda.